Bienvenidos al programa Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología de la Escuela de Historia. Noviembre es un mes importante para la tradición popular guatemalteca porque integra expresiones inmateriales como los cultos dedicados a la muerte, hasta materiales como la variada gastronomía específica de la época. La muerte, comprendida como un proceso natural que conlleva la culminación de la existencia de todo ser vivo, cobra distintas concepciones en diferentes lugares y tiempos. Por ese motivo, en este programa les traemos la película Día de los Muertos, que fue producida por Alfredo McKenney y narrada por Luis Luján hace casi medio siglo, y que fue realizada con las tendencias del cine de aquella época. Para el hombre, en todas las épocas y todas las culturas, el ciclo vital que se inicia con la vida y culmina con la muerte ha tenido una lógica y gran importancia. La muerte ha atraído al hombre siempre y se ha creado una serie de ritos y de ceremonias relacionados con esta. En el altiplano occidental de Guatemala, en la región de Quetzaltenango, vemos cómo se celebra solemnemente un entierro de un personaje principal. Primeramente los hombres y luego las mujeres acompañan el cortejo. En Nahualá, departamento de Sololá, podemos ver algunos ritos relativos al entierro en donde adivinamos algunos elementos precolombinos. La costumbre prehispánica de depositar jade y alimentos en el ataúd aún se conserva, aunque con las naturales variantes. En este caso, se depositan monedas en vez de las cuentas de jade. La caja sencilla es de pino. Se escuchan los golpes secos de la piedra al clavar. También las manifestaciones de dolor de los deudos contribuyen a hacer este espectáculo sumamente emotivo. En San Pedro Zacatepeques, departamento de Guatemala, vemos los cementerios pintados alegremente. Cada una de las tumbas ha sido pintada de vivos colores. Y volviendo al altiplano occidental en Sunil, Quetzaltenango, podemos apreciar cómo también las tumbas han sido cuidadosamente encaladas y adornadas con flores que complementan el colorido de los trajes característicos de la región. Se acostumbra en esta zona llevar bandas de música, las que ejecutan las melodías que eran del agrado de las personas muertas a las que se llega a visitar. En Almolonga vemos aparecer los retratos de las personas fallecidas que son llevadas al cementerio.
Resulta particularmente interesante esta en donde un danzante de moro se muestra sumamente orgulloso con toda su vestimenta y máscara. Los barriletes de este lugar recuerdan claramente el diseño de los trajes de la localidad. En Santiago Zacatepeques, siempre en el altiplano central de Guatemala, podemos ver las llamadas cabeceras, o sean ofrendas de comida, junto a las ofrendas florales de color amarillo. En San Antonio, Aguascalientes, podemos apreciar unas losas mortuorias muy interesantes de barro vidriado. Igualmente, en Santiago Zacatepeques, podemos ver estas lápidas interesantes. El desfile de la gente hacia el cementerio, siempre con sus flores amarillas, y los espectaculares barriletes que, hechos de papel de China, alcanzan un diámetro de 2,5 y hasta 3 metros en algunas ocasiones. ¿Qué relación tienen los barriletes con los muertos? Probablemente sea el deseo de utilizar el viento de noviembre para elevar al cielo una especie de recuerdo de los vivos a sus muertos. Estos barriletes, aparte de las dimensiones espectaculares que tienen, han sido preparados con una gran meticulosidad y con un sentido extraordinario de carácter artístico. Pueden apreciarse fácilmente los diseños de los colores del papel de China y los adornos, que son efigies humanas con personajes de la región. Esa especie de misterio de la noche del Día de los Muertos se puede percibir intensamente en estas escenas tomadas en el cementerio de San Juan Zacatepeques, en las cercanías de la propia capital de Guatemala. El fiambre es uno de los platos más característicos de la cocina tradicional guatemalteca. Se acostumbra su uso a todo lo largo de la República con leves variantes, y casi podríamos decir que no se concibe un Día de Muertos sin haber saboreado el fiambre. En Sunil, Quetzaltenango, podemos apreciar unas escenas del cambio de cofradías de San Simón que se lleva a cabo el 2 de noviembre, Día de los Muertos, mientras se prepara el batido, bebida tradicional a base de cacao, que se sirve en jícaras, igualmente a la manera tradicional milenaria. Posteriormente es sacada la imagen de San Simón, quien, vestido a la manera ladina, está sentado en una silla recién pintada.
Se le da de beber y fumar como parte de las ofrendas de sus fieles. Posteriormente, después de sus largas y difíciles tareas diarias, al anochecer se le deposita sobre una cama para que repose hasta el día siguiente. El culto al llamado Rey San Pascual en San Juan Olintepeque tiene un gran interés. Probablemente este surgió hacia mediados del siglo XVII, cuando San Pascual Bailón fue canonizado. Según el cronista Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, los indígenas, confundiendo la causa con el efecto, le comenzaron a rendir culto al Rey San Pascual como símbolo de la muerte. Esta imagen, que tiene unos 45 centímetros de altura, está tallada en madera y tiene un vigor expresivo muy característico de la imaginería popular guatemalteca. Se le rinde culto principalmente en la región occidental de Guatemala, llegando peregrinos inclusive del estado de Chiapas en la República de México. Con estas escenas finales podemos ver cómo en Guatemala no solo se respeta la muerte, sino inclusive se le rinde temeroso culto. El doctor Edgar Varillas, del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, será el encargado de moderar nuestro panel, en el que nos acompaña Mario Cachaj Rodríguez. Él es historiador y antropólogo por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estudió Antropología Cultural en la Universidad Vigo, en Galicia, España, y Derecho Indígena en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente labora en el Departamento de Investigación Artística del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, siendo algunas de sus líneas de investigación arte tradicional, arte contemporáneo y patrimonio cultural inmaterial. En esta oportunidad también los acompañaré como parte de los panelistas. Mi nombre es Suarlin Córdoba y soy licenciado en Arqueología por la Escuela de Historia de nuestra Casa de Estudios.
He laborado como arqueólogo de campo en diversos proyectos del altiplano y el oriente del país, de Guatemala, y actualmente laboro en un proyecto de investigación arqueológica en el departamento de Petén, en sitios arqueológicos como Yaxá, Inacún y Tayasal, por mencionar algunos. He publicado artículos relacionados con la arqueología, enfocados en la preservación y conservación del patrimonio cultural, y dentro de mi línea de investigación está la iconografía maya y el patrón de asentamiento. ¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en un nuevo programa de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología. En esta ocasión vamos a dedicarlo al estudio de las tradiciones populares guatemaltecas, en especial las celebraciones del Día de los Muertos que recién acaban de pasar, solo que ahora en una diferente situación con esta pandemia que nos ha obligado a modificar muchísimas las costumbres y las tradiciones, los hábitos. Entonces, pues ahora ha sido un tanto diferente estas celebraciones de la cultura tradicional popular guatemalteca. Pues nos acompañan ahora dos miembros de la Escuela de Historia, Mario Cachaj y Suarlin Córdoba, quien ahora ya no solo es presentador, sino también comentarista de lujo para nuestra audiencia. Así es que bienvenido Mario, bienvenido Suarlin. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la película hace referencia a tradiciones guatemaltecas que van un poco más allá de exactamente el título de la película, que es el Día de los Muertos. De tal manera que nos habla de religiosidad popular, nos habla de costumbres funerarias y nos habla también de gastronomía. Pensemos tener un panorama general de las tradiciones populares guatemaltecas, tanto en lo social, con lo espiritual mental y en lo ergológico, o sea, en las tradiciones populares. O como actualmente se acostumbra a hablar de patrimonio inmaterial y patrimonio material. Así es que, Mario, ¿cómo ves ese panorama de las tradiciones populares guatemaltecas? ¿Hay ciclos de esas tradiciones o cómo se estudian? Mario, por favor. Sí, Guatemala es un país multicultural, es decir, un país diverso, y en toda esa riqueza popular a lo largo de los años, pues cada comunidad, cada grupo social va desarrollando una serie de fiestas. Hay un ciclo de fiestas dentro de cada grupo sociocultural guatemalteco. Pero, por supuesto, nosotros sí podemos encontrar elementos sumamente profundos y que son característicos para la mayoría de los grupos socioculturales que habitan este territorio que hoy llamamos Guatemala. Y debido a la dominación, a la conquista, invasión española en el siglo XVI, definitivamente se va a iniciar un proceso fundamentalmente de cristianización, donde vamos a encontrar a los pueblos originarios en un proceso de dominación hasta la actualidad. Sin embargo, en todo este proceso se van a ir desarrollando distintas etapas que van a ir conformando eso que hoy conocemos como la diversidad cultural o las culturas guatemaltecas, donde la religión cristiana, el cristianismo, va a impactar profundamente en esta diversidad de pueblos. Y por supuesto, en estos 500 años, pues van surgiendo nuevos pueblos. Y en este caso, vemos cómo surge la población ladina mestiza
Y aparecen también en el espectro cultural guatemalteco la población afrodescendiente, pero con una singularidad en todos estos, tanto los pueblos originarios, los pueblos ladino mestizos, como los pueblos afrodescendientes, pues van a tener el impacto, van a tener esa influencia fundamental que se va a establecer dentro en el marco del cristianismo. Entonces, vamos a encontrar una Guatemala que se va a caracterizar por un ciclo de fiestas que están marcados por eso, por esa religiosidad que podríamos llamar para estos momentos esa religiosidad popular. Esa religiosidad popular que es producto de todos estos procesos de sincretismo entre los elementos cristianos, hispánicos, europeos y esos profundos elementos de la cosmovisión y la espiritualidad, en este caso de los pueblos originarios, los pueblos mayas. Así iniciamos cada año con una fiesta o una celebración, una festividad fundamental que marca un antes y un después en la mayoría de las comunidades, tanto ladino-mestizas como como comunidades mayas, incluso de los pueblos afrodescendientes, en este caso muy específicamente los garífunas. Entonces, nos estamos refiriendo fundamentalmente a la Semana Santa. La Semana Santa que en el fondo se constituye en una festividad dedicada a la muerte, pero también, por supuesto, a la resurrección. La Semana Santa en Guatemala inicia pues con una festividad alegre que es el Domingo de Ramos, conmemorando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿verdad? El Domingo de Ramos en la mayoría de las comunidades pues es un día alegre, un día de mucho entusiasmo, pero luego vienen los 5 días de la Semana Santa que son 5 días de resguardo, 5 días de silencio, 5 días de un sentimiento profundo de tristeza, y termina luego con el Domingo de Resurrección, que nuevamente viene la alegría, viene el entusiasmo, porque Jesús ha resucitado. Pero tenemos la característica de que en Guatemala, la Semana Santa, el guatemalteco se enfoca mucho en la parte del dolor y la parte de la muerte. Y así podemos continuar a lo largo del año con diferentes festividades. Luego viene el Corpus Christi, que es una fiesta dedicada a la veneración de la Sagrada Eucaristía. Esto más o menos estamos ya llegando a mediados de cada año. Y luego nuevamente llegamos a una festividad importantísima, que es el 1 de noviembre, para luego a fin de año concluir con la festividad de la Navidad, el nacimiento de Cristo. Y cada una de estas celebraciones, todo este ciclo de fiesta durante todo el año, pues va a estar marcada por particulares expresiones muy propias, muy originarias, muy de los guatemaltecos, expresiones que se fueron conformando históricamente a lo largo de todo este periodo de encuentro y desencuentro entre culturas, porque esa ha sido la característica de nuestro país, del territorio que hoy llamamos Guatemala, donde ha sido un espacio de ese encuentro y desencuentro, pero a veces violento, a veces inconsciente, a veces pacífico.
Pero bueno, no he querido profundizar mucho en cada una de ellas y solo hacer referencia al 1 de noviembre, porque entiendo que en esta plática que vamos a tener es el 1 de noviembre el que nos va a enfocar. Sí, gracias, Mario. Pues has hecho referencia a un calendario de fiestas tradicionales, generalmente vinculadas a la Iglesia Católica. Pero obviamente también, como lo decías, ha ido evolucionando, han surgido otras tradiciones populares. Y yo quiero mencionar muy particularmente para los universitarios la huelga de Dolores, que es absolutamente irreverente, podemos decir, y anticlerical en muchos de los casos, y que asume, sí, algunos de esos mismos calendarios, de esos ciclos, ¿ya? En este caso, el ciclo de la Semana Santa, porque los viernes hay actividades de la huelga de dolores, la lectura de boletines, y al acercarse la Semana Santa también hay ciertos rituales que semejan mucho los ritos de carácter religioso. Y también la mención hacia una cultura que pues no tiene tanto tiempo de existir en Guatemala, más de 2 siglos, eso sí, que es la cultura garínago, ¿no? Y otras culturas que son prácticamente desconocidas, como los que se llaman los otros negros, los creoles, que tienen también sus tradiciones, pero que no han sido suficientemente estudiadas. De hecho, bueno, ahora tenemos una plática intergeneracional, porque tenemos prácticamente 3 generaciones acá. Yo que soy de la generación del Antiguo Testamento, como decía un tío, tenemos una generación intermedia como Mario Cachac, y una generación de profesionales jóvenes como Swarling Córdoba. Y a Swarling y muy probablemente a Mario Cachac les haya llamado la atención la película de Alfredo McKinney, porque pues, comienza con unas escenas bastante crudas y luego tiene algunas escenas que no son exactamente precisamente festivas, ¿no? Los rituales de la muerte, esta escena inicial de los opilotes ante un cadáver, pero hay que recordar que en esos momentos de esa película los documentales así seguían. Había un par de películas que influenciaron muchísimo a los cineastas documentalistas de todo el mundo, que se llamaba Perro Mundo, Mondo Cane, y que causaron gran impacto, y no cabe duda que influenciaron en determinada manera la forma de realizar las películas. Como contamos con un arqueólogo joven, en este caso Swarling Córdoba, quisiéramos preguntarle qué la película, qué impacto ocasionó en él, qué imágenes fueron las que más le impresionaron. Swarling, por favor. Claro, con mucho gusto. Hay varios episodios de la película que me llaman mucho la atención, pero algo que quisiera como resaltar es cómo Alfredo McKinney también hace énfasis en que esas tradiciones se hacen en el altiplano occidental, o sea, un lugar que ha sido muy importante, principalmente en esas relaciones que tenemos con los mayas posclásicos y los mayas contemporáneos, por así decirlo. Entonces, vemos que desde el siglo XIX empieza todo un proceso de crear un Estado-nación y empiezan a tomarse elementos y a negarse otros. Entonces, por eso es que hay una ruptura en todos estos elementos. Pero algo interesante que mencionan ellos es, por ejemplo, lo de las monedas, cómo las monedas van cambiando, y anteriormente en la época prehispánica, pues era la colocación de cuentas de jade, como ese proceso de elaborar un ajuar funerario que acompañara al difunto. Y también otra es la parte donde aparece San Pascual, y cómo, además de que es un santo, digamos, cristiano, tiene también una parte, pues, prehispánica, digamos, su concepción prehispánica. Y esto es sumamente interesante porque
si bien existe como un rompimiento, una ruptura en la que se trata constantemente de negar la relación prehispánica con las poblaciones actuales, vemos que conceptos como sincretismo u otros elementos que están constantes en la literatura, pues son demasiado pequeños como para estudiar un elemento tan profundo como son estas transformaciones que va sufriendo la cultura. Entonces, hay un estudio que hace Diego Vázquez Monterroso sobre esta relación del posclásico con los mayas actuales y que me pareció muy idóneo, y la película pues lo ejemplifica muy bien, donde menciona cómo realmente esas tradiciones o esas concepciones prehispánicas pues se mantienen a través del tiempo, y lo que van haciendo es tomando elementos con las culturas que tienen, con las que se van relacionando. Por ejemplo, en la época prehispánica fue con las diversas culturas que ocupaban Mesoamérica u otras regiones, y pues conforme va pasando el tiempo lo hace con la cultura europea. Pero al final todos estos elementos son elementos accesorios que vienen como a adornar algo mucho más antiguo y mucho más profundo. Son como le llamarían ellos elementos como un sustrato que está pues adornado con todos estos conceptos, pero que mantiene su esencia como un proceso de resiliencia y resistencia ante los cambios. Y eso me pareció muy interesante, cómo San Pascual pues tiene toda esa concepción de la muerte, aunque de una manera material o como nosotros lo percibimos, es una cuestión muy cristiana. Lo mismo sucede, por ejemplo, en estas cuestiones como las celebraciones que se hacen en Chichicastenango, donde los santos son cristianos, pero sus concepciones vienen con una gran influencia o una esencia prehispánica, como una forma de adorar y recibir lluvias idóneas para la agricultura, o como pues la primera mazorca que se da, y otro tipo de festividades, pero en este caso lo estamos viendo con la muerte. Y esto pues tiene una larga data, viene desde miles de años y se sigue manteniendo, aunque aparentemente sea distinto, la esencia se mantiene, y esto pues Alfredo McKinney lo expuso en su película a través de estos pequeños episodios, y me pareció muy interesante cómo, a pesar de todo, a pesar de las transformaciones, pues la cultura se resiste y mantiene intactos ciertos elementos que pues se proyectan a la posteridad. Y que además hace referencia de que es el altiplano donde específicamente seguimos viendo estas manifestaciones, principalmente el área de Quetzaltenango que él menciona, ¿verdad? Toda la parte del altiplano occidental de Guatemala. Gracias, Orlin. Sí, muy interesante esta vinculación entre lo prehispánico y lo presente, lo actual, aunque la película, digo, no es actual, pero sí refleja muchas de las tradiciones que todavía se mantienen en Guatemala. Yo quisiera hacer mención también de que si la película se refiere básicamente al altiplano, en otras regiones del país también hay costumbres específicas. Por ejemplo, en Petén es absolutamente diferente la forma de celebrarlo. Yo recuerdo muy bien cuando ya estaba en Petén para estas épocas y se repetía un estribillo: Ispasá para la calavera, si no la tomaste, cagadera. Y este tipo de comidas, los bollitos, etcétera, pues difieren bastante de el resto del país, ¿verdad? Y en el oriente, por supuesto, también hay tradiciones, hay gastronomía específica. Pero regresemos a los temas que se tocan en la película. Mario, para tu criterio, ¿cuáles son los aspectos que más te llamaron la atención sobre la película de Alfredo McKinney? Bueno, en realidad hay muchos elementos los cuales nosotros podemos rescatar de esta película. Resulta de que la película nos transporta a una época determinada. Parece que estamos hablando de los años 70, ¿sí?
Y en esta película nosotros vamos a observar que el autor, el creador de esta película, pues lo que pretende es acercarnos a ciertas realidades que se, se desarrollan a partir de esta festividad del 1 de noviembre, el día dedicado a los fieles difuntos, o sea, es el día bueno, hablemos primero de que el día de muertos, pues concretamente es el 2 de noviembre, y el día de todos los santos es el 1 de noviembre, y entonces él se enfoca en este día, el primero de noviembre, que bueno, que si bien es cierto, es una festividad en todo el mundo, pues en Guatemala pues va a adquirir sus propias características y sus propios elementos. Llama la atención, por ejemplo, la visita a los cementerios, llama la atención observar el vuelo de los barriletes. Igualmente me llamó la atención, si me podés recordar, Edgar, la parte de un entierro, que no recuerdo ahorita exactamente, donde van los hombres adelante cargando y las mujeres van atrás. Es en Quetzaltenango, en los Llanos del Pinal. Sí. Pues me llamó mucho la atención esta parte. ¿Por qué van las mujeres van atrás y los hombres van adelante? Bueno, vamos a regresar luego de la identificación del canal para profundizar en estos temas, porque efectivamente como que la película de McKinney solo nos hace provocar el poder hablar de las tradiciones populares. Así es que vamos a la identificación del canal y ya venimos en un minuto. Bien, ya estamos de nuevo en nuestro programa Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología. Tenemos invitados a Mario Cachar y a Suarlin Córdoba, que ahora no solo es de la casa, sino también es invitado para este programa. Así es que seguimos conversando. Estábamos hablando en el segmento anterior acerca de los ritos funerarios, ¿no? Y tenemos un rito de una población en Quetzaltenango y luego en otros lugares del altiplano. Mario, querías expresar algo más sobre eso, ¿no? Sí. Y haciendo conexión con lo que estaba platicando nuestro amigo arqueólogo, yo quisiera decir que efectivamente la tradición, la cosmovisión y esa espiritualidad definitivamente han sobrevivido a través de los siglos. En la cultura maya, el ser humano es percibido como un semidios llamado a dominar la tierra y conducir la historia. Bueno, lo que quiere decir es que no es concebido como ese ser, al contrario de la cultura occidental, sino que el ser humano dentro de la cultura maya es percibido y es asumido como alguien invitado a implicarse en todo este proceso, en todo este movimiento
movimiento de un proceso de vida que en algún momento es infinito. Un movimiento como el del mismo universo, del mismo aire, de los mismos elementos de la Tierra, y que entonces es percibido como un ser donde estos elementos son percibidos como dotados de una interioridad específica a quienes se les debe respeto. Entonces, aquí vamos a encontrar una situación bastante profunda, porque en la cultura occidental al ser humano se le ve como un ser autosuficiente, y desde esta visión, desde esta forma de ver las cosas, la muerte señala el principio del no ser, y constituye por tanto una cuestión muy estructural, muy al pensamiento occidental. Y en cambio, en la cultura maya, nosotros vamos a la cultura maya, o las llamadas culturas originarias de este continente, tienden a integrarse entonces con el otro. De aquí de que la muerte es fundamentalmente un paso más hacia la inmensidad del ser. Por eso, mientras que para las culturas para la cultura occidental del mundo, el mundo de los muertos se representa como un espacio poblado de misterios, de espantos, de cosas incomprensibles. Para los mayas, al contrario, constituye una dimensión, la muerte constituye una dimensión viva. Se le ve entonces como un acontecimiento natural. De ahí que vamos a encontrar en documentos importantes como el Popol Vuh, cómo se describe a detalle el abordaje de seres como los señores de Xibalbá, que en estos casos estos seres de Xibalbá provocan, promueven, incentivan a que siempre se vuelva a la vida para transformarnos todos como seres de luz, como el sol, como la luna y las estrellas. Es decir, la muerte pasa a otra dimensión, y todo esto nosotros lo vamos a encontrar muy presente en muchos aspectos de la vida cotidiana de los pueblos, y especialmente cuando se trata de abordar la muerte. Entonces, en la película nosotros vamos a ver esa visita a los cementerios, que lo que nosotros vamos a ver en los pueblos del altiplano es precisamente esa manifestación, esa conexión y esa visión propia de la muerte, que a veces nos cuesta entender, pero que tenemos que seguir abordando este tipo de temas para poder seguir comprendiendo esas dinámicas específicas. Se me viene a la mente ahorita un pasaje de el padre Francisco Jiménez, que en los primeros momentos de la época colonial informa o escribe cómo en la región de Rabinal, pues los difuntos eran enterrados en la milpa, cerca de las casas de las personas,
para facilitar esa reencarnación, para volver lo que decíamos al principio, a regresar a la vida, para seguirse transformando en esos seres de vida, en esos seres de luz, en esos elementos propios de en los elementos de la naturaleza, ¿sí? Y así pues vamos a encontrar que todas estas prácticas que nosotros vamos a ver en la película siguen siendo prácticas extendidas y que en algunos casos, especialmente a partir de la década de los 90, se han consolidado y señalan esa convicción de la otra vida, como ya lo hemos venido abordando, y que al morir definitivamente los individuos, los familiares a los cuales se va a visitar en estos cementerios o en los lugares donde se han enterrado a los seres queridos, a los familiares, no se disuelven o no desaparecen, sino que siguen un camino, siguen como sujetos vivos, pero sujetos vivos en la naturaleza. Gracias, Mario. Vamos a pasar ahora con Swarling, hablándole de esta supervivencia de algunas tradiciones que vienen desde los tiempos prehispánicos hasta la actualidad y que se reflejan en la iconografía. Por ejemplo, la música que está presente en pues, las diferentes tradiciones guatemaltecas y en los cementerios para el Día de los Santos y el Día de los Difuntos, ¿no? ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, me pareció muy interesante también lo que mencionaba Mario sobre los entierros cerca de las casas, por ejemplo, que hace el padre Jiménez. Esto pues lo vemos también como proyecciones que se hacen, de hecho, desde la época prehispánica, porque como bien lo menciona él, las concepciones que tenemos de la muerte varían en el espacio y en el tiempo. No podemos pensar que es lo mismo en Europa que en América, y pues claramente aquí vemos un tónico bastante interesante. Lo de las casas sucede, pues como a través del registro arqueológico también lo vemos, que la casa prehispánica y también cómo se ha visto, cómo se traslada hasta la actualidad en las sociedades mayas, pues la casa no es un ser sin vida, realmente la casa es un ente anímico, y por lo tanto esas cuestiones de enterrar a las personas dentro de las casas, pues le da un valor agregado, y por eso vemos que durante el clásico o el posclásico se hacen veneraciones a los templos o a las casas en sí, como ofrendas, o lo que en arqueología se le conoce como escondites, porque las construcciones tienen vida, porque resguardan además los restos de los antepasados. Esto es muy interesante también si lo vemos acá. La muerte no termina, como bien lo menciona Mario, con la culminación de la existencia física, sino que se mezcla en el cosmos o en lo que existe o en cómo las sociedades interpretan el mundo, y pervive. Por eso es que es muy interesante cómo hay revisitas de tumbas, al menos vemos que en el clásico se abrían tumbas para poder hacer una ofrenda cada cierto tiempo. En Yucatán podemos observar cómo muchas comunidades mayas pues van a desenterrar a sus difuntos y pues adornan los restos óseos que encuentran y hacen toda una festividad en torno a esto, a lo que queda de ellos, porque si bien no están entre el mundo de los vivos, pero sí existen en todo ese cosmos que los rodea. Entonces son tradiciones que se proyectan, que tienen ese sustrato muy antiguo, que data de miles de años, pero que sigue sobreviviendo con todos estos elementos accesorios que podríamos decirles y que les he mencionado anteriormente. En el caso de Guatemala vemos pues casos similares, como la muerte es vista así. Los barriletes
aunque pues se usa toda una técnica moderna, pues sí representa como esa relación de comunicación entre los vivos y los muertos. Y son ejemplos que podemos ver no solo en Guatemala, sino que México también es un claro ejemplo de ello, de todo esto que se realiza con el fin de mantener un contacto entre esas personas que ya no están dentro de nuestro núcleo, pero que siguen formando parte no solo por la historia, sino porque se integran a a esta estructura de cómo percibimos el mundo o cómo las sociedades mayas, en este caso, haciendo énfasis también a lo que la película trata de proyectar, pues conciben su mundo y lo interpretan. Y si hablamos, por ejemplo, de la música, que en las representaciones prehispánicas aparecen muy claramente los distintos tipos de músicos que existían, los instrumentos que utilizaban, Suarlin. Digamos, de los instrumentos, pues se han conservado algunos. De hecho, hay personas que se han dedicado a investigar estas cuestiones de la música. Pues tenemos implementos como objetos marinos, objetos de madera, como el teponaztle también, que se conoce y que no solo está en Guatemala, sino en México también hay evidencia de ello. De hecho, toda la parte mesoamericana, pero sí son elementos que acompañan los ritos. Eso lo vemos no solo digamos, en la iconografía, sino que cómo se proyecta actualmente en las sociedades, en todo eso de que tenemos la necesidad de que el rito vaya acompañado del mito, porque la música lo que hace es escenificar todo eso, volver a la vida todo eso en lo que nosotros creemos y cómo percibimos el mundo, y que a pesar de todo, pues la intención es lo que cuenta. Por ejemplo, en iconografía lo vemos así, aunque la forma de representarlo varía, la esencia sigue siendo la misma, el concepto se mantiene. Entonces, aunque la música puede variar en diferentes lugares o localidades, o cómo el mundo o la sociedad se ha ido pues integrando al mundo moderno, pues el fin de que la música lo acompañe pues tiene una larga data, tiene digamos, un antepasado muy antiguo, pero que se manifiesta de diferentes maneras en la actualidad. Bueno, y no cabe duda que el 1 y el 2 de noviembre son fechas importantes y hay lugares que son atractivo turístico ya. Ya la tradición popular es tan fuerte que se convirtieron en un motivo turístico y comercial. Basta recordar, por ejemplo, las carreras de caballos de Todos Santos Cuchumacán, que traen a mucha gente, pero que es una tradición que se ha mantenido durante muchísimo tiempo, ¿no? Y que hay suficientes estudios sobre ello. Pero más cercana a la capital hay dos lugares en donde se celebra la tradición a través de la elevación de barriletes. En la película se menciona que los barriletes son de grandes dimensiones, de 2 metros y hasta de 3 metros, dice. En la actualidad esto es muchísimo más grande, ¿no? Hay barriletes hasta de 20 metros, pero la tradición se mantiene en dos lugares, básicamente, en Zumpango y en Santiago Zacatepeques. Pero la película hace también insistencia en la ritualidad, la religiosidad popular. Y ahí nos hablan de San Simón y de el culto a Mashimón. Mario, ¿cómo ves esta parte de la película? Bueno, la cuestión de los barriletes, pues es una tradición que pues no tiene más de allá de unos 130 años en Guatemala, ¿verdad? Es una tradición que pues en el marco de esta globalización, pues llegan de China a Guatemala. Y lo que yo quisiera resaltar acá es que es la capacidad que tienen los pueblos de poder cambiar, de poder transformar y de poderle inyectar a lo que nos viene de fuera, pues la propia impronta, ¿verdad?
de cada uno y la propia cosmovisión y la propia visión. Entonces, de ahí que la tradición de los barriletes, pues definitivamente vemos que es una tradición que se va, que prácticamente va cambiando, pues no se toma de una forma mecánica, sino que al contrario, de una forma muy dinámica y pues estos barriletes llegan a constituirse en esas maravillosas obras de arte, porque son obras de arte las que se desarrollan fundamentalmente en en estas dos comunidades, en Santiago, Zacatepeques y en Zumpango. Y los barriletes pues son incorporados a esa cosmovisión de estas comunidades donde pues siendo el 1 de noviembre y el 2 de noviembre una época especial y específica, propicia, ¿verdad?, para establecer contacto con los seres queridos que ya no están, con los seres queridos que han partido al más allá, pues comienzan a surgir toda una serie todas unas cuestiones relacionadas con la tradición oral alrededor de ellos y finalmente llegamos a esa creencia de que los barriletes pues se pueden constituir en un vínculo, en un vehículo, en un instrumento muy propicio para establecer esa comunicación entre los vivos y los muertos, el vuelo, ¿verdad?, de los barriletes en los camposantos, en los cementerios, pues va a servir precisamente para establecer comunicación con los difuntos. Y pues pareciera que mientras más se eleven estos barriletes, pues mejor va a ser la comunicación con los difuntos. Pero por supuesto también esta tradición va siendo influida por otros valores, por otros elementos y mucha de esta magia, de esta espiritualidad, prácticamente se va perdiendo, especialmente en los barriletes de Zumpango, ya, porque aquí la actividad se convierte en un festival con concurso y se premia el mejor y bueno, no lo deberíamos de ver tan mal, ¿verdad? Porque motiva, incentiva la creatividad y algo muy importante, los temas que se empiezan a trabajar de alguna época para acá, pues van teniendo relación con esa cosmovisión maya que va tomando fuerza, especialmente, como decíamos, a partir de los años 90, y se empiezan a tocar otras temáticas como cuestiones de la ecología, ahora con la cuestión de la pandemia del COVID-19, pues aparecen nosotros en esta actividad que la pudimos presenciar virtualmente también, pues se aborda el tema de las víctimas de la pandemia del COVID-19. Y esto pues es importante porque vemos cómo los pueblos, a partir de su propia realidad, pues
pueden abordar, pueden tomar elementos de otras latitudes, pero que le van prácticamente de una forma muy dinámica, de una forma muy activa, le van a inyectar, le van a poner esos propios elementos dados por su propia visión y por la propia cultura. Entonces, bueno, sí, Edgar. Pues pudiéramos seguir platicando aquí enormemente sobre el 1 y el 2 de noviembre, porque efectivamente hay muchísimas tradiciones. Ya no pudimos hablar, por ejemplo, de la gastronomía, del fiambre y de los dulces que son especiales de la época, pero tampoco pudimos mencionar las últimas influencias que hemos tenido de Norteamérica, uno con las fiestas del Halloween y otras con los de la Catrina de México, que cada vez va penetrando, se van modificando de alguna manera las formas de celebrar y conmemorar el Día de los Santos y el Día de los Difuntos. Agradezco profundamente a Mario Cachá el habernos cedido su tiempo para esta interesante conversación, y a Suarlin Córdoba, que ahora lo estrenamos como comentarista, pero ya que lo vamos a estar molestando, ya no solo como presentador. Así es que muchísimas gracias a ambos por su participación, y agradecemos también a la productora del programa, Gabriela Grijalva, que detrás de las cámaras está manejando los controles. Así es que hasta una próxima ocasión. Las tradiciones populares resguardan conocimientos que han trascendido en el tiempo, que pese a sus modificaciones, mantienen un sustrato muy antiguo, como lo pudimos observar en la película de Alfredo McKinney, que fue rescatada por el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas con la coordinación de Edgar Varillas. Gracias a este trabajo, hoy podemos escuchar a Luis Luján, quien narra que en Guatemala no solo se venera a la muerte, sino que se le rinde temeroso culto. Gracias por sintonizarnos y los esperamos a la próxima transmisión de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología.